Hola, en este vídeo vamos a ver cómo utilizar la herramienta Escala. La herramienta Escala, para activarla hacemos clic sobre ella o bien utilizamos su atajo de teclado, que es la tecla S. Esta herramienta nos va a permitir reescalar cualquier elemento o elementos sobre los que apliquemos la herramienta. La herramienta se puede aplicar de dos formas. La primera es activándola y directamente utilizándola sobre cualquier elemento que nosotros queramos utilizarla, o bien utilizando la herramienta seleccionar el elemento o elementos que queramos y utilizar la herramienta sobre esa selección. En este caso, con esta herramienta es recomendable hacerlo así, es decir, seleccionar los elementos sobre los que queremos realizar el reescalado y luego utilizar la herramienta. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos así, como hemos dicho ahora, utilizando primero la selección y después la herramienta, vamos a poder utilizar la herramienta sobre cualquier combinación o sobre cualquier elemento que nosotros queramos. Mientras que si utilizamos la herramienta directamente sobre los elementos, habrá elementos que podremos reescalar y otros no. Por ejemplo, si utilizamos la herramienta directamente, podemos seleccionar las líneas que estén aisladas, podremos seleccionar caras, pero no podremos seleccionar aristas, ¿vale? Utilizando la herramienta directamente no puedo seleccionar aristas. Y si yo quiero hacer un reescalado de una arista, no tengo más remedio que primero seleccionarla y después utilizar la herramienta. Cuando yo utilice esta herramienta, dependiendo de lo que yo seleccione, me van a salir unos controladores, que son los elementos que yo utilizaré para cambiar la escala, u otros. Van a salir en una disposición o en otra. En este caso, que yo cojo este elemento, si selecciono la herramienta me sale una disposición de rectángulo con 8 controladores. Pero si yo me voy y selecciono un elemento que tiene 3 dimensiones, esto pasa siempre con las 3 dimensiones. Cuando tenemos 2 dimensiones hay veces que pasa y veces que no pasa la disposición en rectángulo. En un elemento de 3 dimensiones, siempre que utilicemos la escala, va a aparecer un hexaedro con más controladores. Ahora veremos cómo se utilizan los controladores. ¿Por qué a veces aparece la disposición de hexaedro y otra vez la disposición de rectángulo? No es porque un elemento tenga 3 dimensiones y otro tenga 2. Cuando tengamos un elemento de 3 dimensiones siempre va a aparecer la disposición de los controladores en hexágono. Pero cuando tengamos un elemento que tenga 2 dimensiones, como una línea, o este elemento, que es un poliedro que ha generado una cara pero está en 2 dimensiones, en el caso de un elemento que esté en 2 dimensiones, va a generar una disposición de los controladores en rectángulo cuando el plano en el que está el elemento sea o esté paralelo a alguno de los planos que forman los pares de ejes de los 3 ejes que tenemos en pantalla. Es decir, bueno, cuesta más explicarlo que lo que es, ¿no? Si el elemento está o es paralelo al plano que forma el eje verde con el eje rojo, el eje verde con el eje azul o el eje azul con el eje rojo, entonces el controlador será cuadrado o rectangular. Si no es así, será en formato hexaedro. Esto es una cosa que simplemente la menciono porque la sepáis, ¿no? Por si os pica la curiosidad en ese sentido de por qué aparece uno, por qué aparece otro. Pero realmente a nosotros nos da exactamente igual una cosa que otra. Nosotros hacemos clic sobre el conjunto de elementos que tenemos seleccionado o sobre el elemento que tenemos seleccionado y nos salga una disposición o nos salga otra, nosotros la utilizamos y ya está. No nos importa porque sale uno o porque sale otro, ni hay que tenerlo en cuenta para nada. Entonces vamos a ver los dos casos. En este caso de aquí, yo utilizo la herramienta y nos salen una serie de controladores que nos van a permitir cambiar la escala simplemente moviéndolos, seleccionando y moviéndolos. El escalado se hace teniendo como punto de origen de escalado el punto de control contrario al que estamos seleccionando. Si nosotros queremos que el escalado se haga desde el punto medio del punto que nosotros estamos seleccionando y el punto contrario, tenemos que pulsar la tecla control, ¿vale? Y se haría así en este caso, y en el caso que cojamos una esquina de igual manera. Si nosotros queremos que el reescalado sea uniforme y no sea simplemente en la dirección que nosotros estamos moviendo el controlador, tenemos que pulsar la tecla mayúscula. Pulso la tecla mayúscula y vemos que el reescalado es uniforme. Y si queremos aplicar los dos efectos, que el reescalado sea uniforme y que el reescalado sea a partir no del punto contrario, sino del punto central del controlador que yo estoy cogiendo y de su contrario, tengo que pulsar la tecla control. Entonces pulso mayúscula y control y aquí lo que estoy consiguiendo es un reescalado desde el centro y de manera uniforme, ¿vale? Esto sería en este elemento de aquí. Vamos a ver cómo funcionaría esto en este elemento de aquí seleccionándolo. Selecciono la herramienta escala y automáticamente me aparece el controlador. Y aquí ocurre lo mismo, el concepto es el mismo. Yo puedo coger cualquier elemento y realizar el reescalado, ¿vale? Lo que pasa es que tengo más elementos y tengo pues más opciones, ¿no? Pero sería así.
Y aquí funciona lo mismo que hemos dicho antes. Si pulsamos la mayúscula, el rescalado es uniforme, y si pulsamos la tecla control, el rescalado es respecto al punto medio, del punto que estamos moviendo y de su contrario. Y si pulsamos los dos, lo que conseguimos, es decir, si pulsamos la mayúscula y la tecla control, lo que conseguimos es que el rescalado sea uniforme y a partir del punto medio. Los dos casos que hemos visto hasta ahora han sido rescalar este elemento, que una vez que seleccionamos todo el elemento ya no tenemos nada conectado a él, y este elemento que tampoco tiene nada conectado a él. Por ejemplo, si yo cogiera este elemento, sí que tenemos cosas conectadas a este elemento, ¿vale? Entonces, si yo rescalo un elemento que tiene cosas conectadas, pero no estoy rescalando, esos elementos se adaptarán y se deformarán o se rescalarán o tendrán que hacer los cambios necesarios para adaptarse al rescalado que yo estoy haciendo. Como vemos aquí, yo hago un rescalado de este elemento y los elementos adyacentes que están conectados a este elemento se tienen que deformar de esta manera. Entonces, esta es la manera en la que se utiliza esta herramienta. Y ya os fijáis que, dependiendo, miren este ejemplo, nos viene bien para ver que estamos deformando un elemento que es plano, que solo tiene dos dimensiones, pero que está generando una disposición de controladores de hexaedro. ¿Por qué? Porque este elemento que estamos rescalando ni está ni es paralelo a ninguno de los planos que conforman el eje rojo con el eje verde con el eje azul o el eje azul con el eje rojo, ¿vale? Por eso esa diferencia. Ya os digo que esto no tenemos ni que pensarlo. Bueno, pues ya sabemos cómo se utiliza la herramienta de escalar. Sabemos que al utilizarla podemos utilizarla sobre uno o varios elementos, sabemos que genera unos controladores y que tirando de esos controladores podemos hacer el rescalado. Si queremos hacer un rescalado desde el centro, lo que tenemos que hacer es pulsar la tecla control, y si queremos un rescalado uniforme de todo el elemento que tenemos seleccionado, tenemos que utilizar la tecla mayúscula y podemos combinar estos dos efectos. Si tenemos alguna duda de cómo se utiliza la herramienta, aquí abajo siempre nos va a aparecer una ayuda y como siempre nos podemos ir al instructor y en la sección métodos abreviados nos va a decir cuáles son los usos alternativos de esta herramienta en combinación con algunas teclas. Pues nada más, un saludo.